noches, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Estamos nuevamente juntos en esta noche para poder compartir una noche de bendición, una noche donde la gloria de Dios se ha de manifestar, una noche donde hemos de compartir una experiencia profunda, un diálogo profundo con un pastor que en lo personal para mí es muy significativo. Es un pastor que vive aquí a unas millas de distancia en Raleigh. Él es el pastor Ernesto Valvaneda. Y bueno, el pastor Ernesto Valvaneda ha hecho un trabajo maravilloso en diferentes partes de los Estados Unidos, oriundo de México, allí de una zona maravillosa de México, como es Guadalajara, Jalisco. Y junto a su esposa, ellos han comenzado hace mucho tiempo un ministerio maravilloso allí en la zona de Carolina del Norte, y hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ellos. Hoy tenemos el privilegio de poder escuchar lo que Dios tiene para poder compartirnos. Pastor Ernesto Valvaneda, ¿me escucha bien? Perfectamente, José, muchas gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Pastor Ernesto, estamos en esta noche compartiendo lo que venimos, o sea, haciendo día con día a la luz de la palabra, pero de una manera significativa lo estamos invitando el día de hoy para poder hablarnos acerca de lo que es la sanidad de nuestros pensamientos, buscando esa sanidad del alma que este tiempo es muy recurrente en esta situación tan especial que estamos viviendo. Y en forma significativa queremos hablar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice, y es aquella que va sanando nuestras vidas. Por esto es que los pensamientos de Cristo son muy significativos tanto para todos, pues, ¿no? Pero quisiera que podamos comenzar en esta noche haciendo referencia a el libro que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, dice el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pastor Ernesto, ¿cómo conecta este texto con aquellas verdades de la palabra y aquellas verdades relativas que están, bueno, proliferando en este mundo sin Cristo? Bueno, muchas gracias por la invitación, José. También quiero decirle a la gente que está conectada que fue una bendición conocer a tu esposa, a ti también, haber estado conviviendo en la casa de ustedes unos días. Fue de mucha bendición para mi esposa y para mí, y de verdad que estamos contentos de conocerles. Y también quiero recomendar a las iglesias que nos están viendo que tú tienes una doctrina sana. El Señor te usa, la palabra que traes siempre va directo al corazón, y obviamente porque viene del corazón de Dios, ¿no? Y bueno, respecto a este punto que me acabas de preguntar, creo que es importante que las congregaciones entiendan que los tiempos que vivimos tenemos que mantener nuestro pensamiento en las verdades absolutas, que son las verdades de Cristo. Dice ahí en Corintios 2:16, 1 Corintios 2:16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice: mas vosotros, y habla de nosotros, los creyentes, tenemos la mente, la palabra nous, que es mente, la mente de Cristo, y habla de una mente que tiene la inclinación a hacer la voluntad del Padre, una mente que está para obedecer las indicaciones del Padre. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos en el que la pandemia ha traído mucho temor a los corazones, ha habido muchas muertes, es cierto, pero también debemos de entender algo, que en medio de cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor hay un propósito y un plan de Dios. Y nosotros, eso es lo que tenemos que tener, es una verdad absoluta, creer en la protección de nuestro Señor. Esa verdad no cambia. Cuando Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Ahí vamos a estar morando, bajo la sombra, o sea, bajo el cuidado de Él. Esa es una verdad que debemos de atesorar, guardar, creer y vivir. Porque si nosotros creemos que estamos bajo esa sombra, ese cobijo, debe de haber una confianza en nuestro corazón.
Esa es una verdad absoluta. Y la verdad del mundo, que son relativas, esas cambian. Hay seguridad en ellos cuando está bien el trabajo, hay seguridad en ellos cuando hay buena economía, hay seguridad cuando están bien las cosas en su familia, y la vida del creyente hay seguridad respecto a lo que Dios dijo. Dios, mira, es imposible que tu Dios, mi Dios y el Dios de nosotros los cristianos mienta. Es imposible que Él mienta. Entonces, como Él no miente, son verdades absolutas, es decir, no hay sombra, ni variación, ni cambio, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. No va a cambiar. Es el mismo Dios, es el alfa y el omega, el principio y el fin, en el que Él todo lo tiene ya contemplado bajo su soberanía. Y es por eso que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, el pensamiento a obedecer la indicación del Señor. Cuando dice, mirad bien que nadie os engañe, pon mucha atención respecto a cómo tomas las circunstancias o las situaciones a tu alrededor, cómo lo vas a asimilar. Que tu pensamiento siempre sea el pensamiento bíblico y basado en lo que Dios dice y no en lo que la gente pudiera decirte de su pensamiento. El creyente tiene que llevar todo pensamiento, lo entendemos lo que dice la Biblia, a la obediencia de Cristo. Porque el pensamiento que tiene el creyente en su corazón, entendemos también el versículo que dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así actúa. O sea, tiene una función tan poderosa el tener el pensamiento de Cristo, pero también el tener un pensamiento erróneo, es tan poderoso porque así actúa la gente. Es la manera en la que se desenvuelve en la sociedad, se desenvuelve con sus hermanos de acuerdo al pensamiento, porque puede haber mucha basura en el corazón y en el pensamiento estar desubicado totalmente. Entonces eso es lo que deja a los demás que lo están escuchando, ese pensamiento de temor, de terror a las circunstancias, o un pensamiento de destrucción, un pensamiento de no victoria. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. En Cristo, Él es nuestro escudo y ahí está. Es una verdad absoluta. No debemos de temer. Correcto. ¿Verdad? Qué bien. Ernesto, está, la verdad que bíblicamente y teológicamente, pero correctísimo. El punto es cómo hay una historia que hace referencia acerca de Caín y Abel, a la cual pudiera ilustrarnos en cierta medida cómo es el pensamiento del hombre y el pensamiento de un hombre en su propio amor a su propio pensamiento, que es la filosofía, y el pensamiento puesto en las verdades que van por fuera, esas verdades que están en la palabra, que están en el corazón de Dios. Si puedes un poquito conectar esto que has dicho con Caín y con Abel, sería excelente. Mira, las verdades absolutas, las verdades de Dios, esas penetran hasta lo más profundo del ser del humano. Es decir, que cuando tú permites que una verdad bíblica penetre hasta lo más profundo de nosotros, de hecho lo dice en Hebreos 4:12, ¿recuerdas? De la palabra. Y porque tiene un trabajo dentro de nosotros, ahí en Proverbios dice que es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, Caín quiso acercarse a Dios a su manera, y eso es una religión. Eso habla de un creyente, fíjate, que estaba con Dios, creía en Dios, pero quería hacer las cosas a su manera. Es religioso. Y Abel es alguien que sabía lo que dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adán ya les había enseñado a los dos de qué manera deberían de acercarse al Padre, pero Caín se le ocurrió en su mente, en su pensamiento, acercarse al Padre con el sudor de su frente, con el esfuerzo de su trabajo, porque él era hombre de campo, con la siembra, todo lo que hizo, como diciendo, de esta manera voy a agradar al Padre. Y ese es el cristiano que hace las cosas de una manera religiosa, que aún sabiendo las verdades absolutas y sabiendo cómo Dios quiere que hagamos las cosas, se le puede ocurrir acercarse a Dios a su manera, o inventar ministerios o inventar cosas para agradar a Dios. Y es cuando se equivoca la gente. El Señor ya dejó todo establecido. ¿De qué manera?
Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿de qué manera nos vamos a acercar? Ahora ya hay una justificación en nosotros, ya hay una redención, ya hay una adopción, ya no necesitamos nosotros hacer cosas nuevas para tener el favor del Señor. Ya es creer ya en que es tan poderosa la sangre del Señor Jesucristo que ya nos limpió, nos lavó de todo pecado. Y esa es una verdad absoluta que nunca cambiará, y por más que alguien quiera derribarla, nunca va a poder. Las verdades absolutas no se pueden derribar. Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo es la verdad. Jamás podrán. Y cuando alguien dice una mentira, con el tiempo la verdad ahoga la mentira, porque la verdad es poderosa. La mentira es cierto que tiene poder, pero la verdad es Jesucristo. Es tan poderosa que llega a penetrar los corazones, las mentes, la misma conciencia de la gente del mundo cuando descubre la verdad. Por eso dice que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer como los fariseos, que el Señor les decía, hey, fariseos son necios y ciegos. Porque cuando una persona a la verdad del mundo quiere hacer una verdad como que si fuera absoluta, se está haciendo necio. Porque quiere que tú creas a lo que él cree. Y es cuando el religioso o el creyente tiene pensamientos que quiere pelear contra Dios e inventar nuevas cosas y se hace necio. Y su corazón, ¿qué le sucede a su corazón? Se hace entenebrecido, calloso. Un corazón calloso, duro, eso se refiere a la dureza, esclerosis en el original, se refiere a un corazón calloso. Un callo no tiene sensibilidad, es un tejido muerto. Entonces eso es lo que sucede cuando hay gente necia y ciega. Ciega se refiere precisamente a alguien que no reconoce las verdades de Dios y quiere poner verdades relativas que son las que ofrece este mundo. El mundo de esa manera da seguridad. Hey, el presidente de los Estados Unidos o tal gobernador o tal ley, y quieren poner algo para que la gente se tranquilice. Y el Señor dice, no, no, una verdad absoluta nunca cambia y está por encima de toda circunstancia. Por eso dice, y que aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tendrá paz. Amén. Ahí está, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no caer como los fariseos o Caín en tratar de agradar a Dios a nuestra manera, con nuestra manera de pensar, o tratando de hacer como alguna gente lo hace, mandas. Yo recuerdo una persona siendo cristiana me dijo, yo acabo de hacer un pacto con Dios, así me dijo. Y permití que terminara de hablar para explicarle qué significa un pacto. Y me dice, pacté con Dios y le dije, si tú me das esto, yo te doy esto. Y ya que terminó, le dije, ¿puedo opinar? Me dice, sí. Le dije, mira, el hombre no puede pactar con Dios. No puede pactar con Dios. Dios es el que por medio del Señor Jesucristo trajo el nuevo pacto. Pacto significa cortar dos carnes donde hay derramamiento de sangre. Nuevamente vemos ahí el asunto de la sangre. Eso significa pacto. Le dije, y el pacto lleva responsabilidades y también obligaciones, en el que Dios nos da todo y lo único que nos pide es obediencia. Y le expliqué y dice, bueno, entonces me equivoqué. Le dije, pues lamentablemente sí, pero es fácil, es nada más corregir tu pensamiento y ponerlo al pensamiento bíblico. Es así de sencillo, José. Es así. Mira, hay un texto en 2 de Corintios capítulo 10, donde creo que tú lo conoces de memoria. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, que era lo que tú decías, a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pues aquí tenemos para 3 horas más, ¿eh? Pero justamente nos está refiriendo a lo que tú nos estabas hablando en relación a acercarnos
a Dios a través de los pensamientos de Dios, que son sus pensamientos escritos en su palabra, ¿bien? Ujú. Y esto es lo que nos ayuda a tener esa vida espiritual, esa sanidad en nuestro interior, porque al final del día solo Dios es aquel que puede producir un cambio real, un cambio genuino. Los pensamientos, como tú decías, ¿no? Puede que sean buenas intenciones de un ciego, pero ¿cómo era que ese ejemplo que decías, un ciego, no, por más que le figures un árbol, no lo puede pues figurar porque no lo ve? Sí, es como un ciego que jamás ha visto, obviamente porque hay ciegos que en un tiempo vieron, ¿no? Claro, Suena extraño que diga algo así, pero hay ciegos de nacimiento en el que ellos no tienen ninguna referencia de cómo es un árbol, de claro. cómo es la nube. Y si tú te pones a analizar un poco y tú le explicas a un ciego que nunca ha visto cómo es la nube, a ti se te complicaría explicarle cómo es una nube. Es blanca y él dice, ¿y cómo es el blanco? Como algodón, ¿cómo es el algodón? Bueno, sí, entra la mano, pero ¿cómo? No te entiendo. Es muy difícil porque, y eso es lo que sucede cuando hay pensamientos relativos en la vida del ser humano. No hay un fundamento. Mira, todo pensamiento que no esté fundado en la Biblia, obviamente son pensamientos carnales y no provienen de Dios. Son pensamientos relativos. Todo pensamiento que no tiene el fundamento bíblico es humano y son relativos. Y el pensamiento que viene en la Biblia es aquel que es una verdad que Dios nos ofrece, en la que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y vivir para eso. La Biblia, pues, eso tiene toda la autoridad para guiarnos, es lámpara para nosotros, para nuestros pies. Ya te dice el versículo de Salmo, lámpara es a mis pies. Y si te das cuenta, dice a mis pies, no dice a mis manos, no dice a mis ojos. Lámparas a mis pies para poder tener cuidado dónde pisamos y por dónde caminamos. A mis pies tu palabra, porque la palabra obviamente es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien al estar atentos. Entonces, lámparas a mis pies tu palabra. Y Pablo entendía perfectamente por ejemplo, la iglesia de Filipos comenzaron a desviarse porque permitieron que dentro de la iglesia se metieran principios o pensamientos humanos, que actualmente lo que está sucediendo en las iglesias. En las iglesias Dios constituyó pastores, no es por votación, no es democrático el asunto. Y el pensamiento del hombre, pensando en organizar las cosas dentro de la iglesia, comienzan a hacerlo por votación cuando la Biblia no enseña eso. Dios dice, no, dice en Efesios 4:11 que Él fue el que instituyó los pastores, no el grupo de ancianos, no la iglesia. Y es por eso que la iglesia cada vez sin darse cuenta está metiendo pensamientos relativos humanos y que están guiando, eso es lo preocupante, están guiando a muchas congregaciones esos pensamientos humanos. ¿Y qué sucede? Cuando se caen las iglesias. Porque la iglesia, cuando ha sido puesto Dios, las iglesias son soportadas por Dios y también respaldadas por el Creador. Toda iglesia que Dios fue el que instituyó al pastor es respaldada por Dios. Y por muy buen corazón que tenga el pastor que pongan, no va a funcionar si Dios no lo... Es que, fíjate, mira, Dios lo que mira es la intención del hombre. ¿Cuál es la intención al ellos constituir o poner pastores? ¿Cuál es la intención? Entonces Pablo decía a esta iglesia ahí en Filipos, les decía, miren, yo tengo también en qué confiar a la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, decía en Filipenses 3:4, yo más, decía Pablo, yo más. Y la palabra confiar en la carne significa que ellos ya confiaban en ritos, confiaban en ceremonias, confiaban en el bautismo, como si alguien dijera que el bautismo, si no te bautizas, no eres salvo. Ya pusiste ahí una confianza total y probablemente alguien que me esté escuchando en internet no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Va a decir, no, todo cristiano, si no se bautiza no es salvo. Entonces ahí ya le está dando al bautismo como algo obligado en el sentido de que si no es bautizado no hay salvación. Entonces, ¿dónde está la sangre de Cristo? Entonces,
también ellos, Pablo decía, y si quieren confiar en todas las prácticas de la ley, pues más yo lo he llevado todo, y por eso decía Pablo, yo confío más que ustedes en la carne, porque todo lo he llevado al pie de la letra. Fíjate, era tanto así que decía Pablo que era irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible. Nadie se podía enfrentar con él respecto a Pablo, porque era un hombre políglota, preparado en todos los aspectos de la ley. Era alguien que podía enfrentar a los filósofos de ese entonces. ¿Recuerdas que platiqué que la palabra filosofía, filo, habla de filos, que habla de amor? Y sofos, perdón. Amor al pensamiento. Sí, y sofos es de sabiduría, sopía, chokman en el hebreo, y en el hebreo sabiduría es amor al pensamiento, de tal manera que defienden lo que piensan. Y en cierta manera toda la gente, o la mayoría de gente, todos somos filósofos, porque en algún aspecto de nuestra vida hemos defendido un pensamiento que sin darnos cuenta no es bíblico. Como puedes defender a tus hijos sabiendo que está mal lo que hicieron. Y tú dices, no, es que yo lo voy a hacer, y sin darte cuenta. Y ahora tenemos que pensar que Pablo decía que habían infiltrado, que nadie os engañe. Están metiendo pensamientos de hombre de una manera astuta, en el que no se está dando cuenta la iglesia, que nadie los engañe. Miren bien, pongan atención cómo están escuchando las cosas, de quién lo están escuchando. Es muy importante de quién lo escuchamos. Porque alguien puede decirte algo fuera de contexto y la gente que lo escuchó creerlo. Así, sin saber si es cierto, nada más por conocer a la persona. Y es un error. Ahora, el creyente no, el creyente tiene una capacidad por el Espíritu Santo, por el Señor, que se llama discernimiento, que es la manera en la que debemos de trabajar nosotros. Todo lo que escuchamos, todo pensamiento filosófico o amor, o que están defendiendo ellos algo, tenemos que pasarlo por la lupa del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y utilizar el discernimiento. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo a Pedro algo muy importante. Le dijo, oye Pedro, apártate de mí, Satanás. Y antes de esa cita le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Fíjate el discernimiento del Señor Jesucristo para ver que de una misma boca estaba saliendo un pensamiento divino y un pensamiento de hombre. Un pensamiento que provenía de Dios y un pensamiento que amaba su pensamiento, pero quería que el Señor, ten cuidado de ti, quería que él tuviera cuidado. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando le había dicho primero, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces te das cuenta que el Señor Jesucristo utilizaba el discernimiento para que a la misma persona ver lo que salía de su boca. Proverbios 23:7 dice, porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre que así actúa. Así es. Entonces, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Inmediatamente le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque ese pensamiento de Pedro no provenía del Padre, pero el Señor lo alcanzó a discernir. Y eso es importante, que la iglesia aprenda a discernir, porque después Pablo les dice en Gálatas 2:6, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, porque la iglesia de Filipos hacía muchas obras para ganarse el favor de Dios. Y ellos metiendo un pensamiento relativo a la iglesia, no absoluto, porque los pensamientos absolutos ya vienen escritos en la Biblia. Por eso dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos igual, de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza en el pensamiento de Dios y creer en la dirección de Dios y saber que Él es el que va por delante como un escudo. Entonces, ¿de qué temeremos, José? Seguro. Y Ernesto, una de las cosas que es significativo, porque la pregunta sería, bueno, ¿cómo sé que estoy guiándome en los pensamientos de Dios? Y podemos definir esto en base a que cuando estamos basándonos en los pensamientos de Dios, es Dios quien se lleva toda la gloria. Así es. O sea, en los pensamientos humanos, en los pensamientos personales, es algo que, bueno, de repente
quiero que mi pensamiento se ponga por encima de todos los otros. Y esto justamente sería un elemento que pudiera llamar la atención y decir, bueno, esto, ¿qué tanto de Dios es? ¿Cómo ves esto? Sí, precisamente como yo decía anteriormente, que siempre es importante, José, todo pensamiento que se está infiltrando en la iglesia, porque son filosofías, a fin de cuentas, huecas. Hueco significa sin valor alguno, sin que no llevan, no da ningún fruto. Porque acuérdate que el pensamiento de Dios siempre tiene un fruto y un propósito. Siempre. Cuando te dice, estad quietos y creed en mí, y tú te quedas quieto y crees en él, hay un fruto. La paciencia. Aprendes dependencia, te da seguridad a lo que dijo. Por eso dice, el que cree no se apresure, no corra. O sea, crees y te quedas esperando que Dios trabaje, que Dios actúe, y comenzamos a vivir bajo la esperanza de lo que Él dijo. Creemos en su gracia y comienza todas aquellas cosas bíblicas, lo que Él dijo en su santa palabra, que respecto a nosotros. Y también por eso cuando alguien de afuera infiltra un pensamiento erróneo, yo ponía el ejemplo de que ese famoso dicho que la gente dice, el que calla otorga. Uh-huh. Y la gente, si tú no te defiendes, es que tú estás mal. Y es que eso es un pensamiento del mundo. El mundo está acostumbrado a que, oye, defiéndete, contéstale. Y la Biblia dice, quédate calladito, claro. ¿Verdad? Quédate calladito. No, pero el que calla otorga, ¿no? ¿Dónde dice en la Biblia? Porque en ese caso Jesucristo otorgó todo lo que dijeran. Dice que Él no abrió su boca y como oveja fue llevado al matadero. Entonces, cuando el pensamiento del mundo o la filosofía del mundo comienza a moldarse, un grupo de cristianos en una congregación pueden trastornar el mismo pensamiento de sus hermanos, si sus hermanos no están utilizando los sentidos espirituales, o si ellos no se dan cuenta que hay hombres naturales, hombres carnales, pero hay hombres espirituales. Si ellos no aprenden a distinguir, es cuando hay una contaminación congregacional de un pensamiento que le pasó a la iglesia de Filipos, de un pensamiento del mundo que se infiltró de una manera terrible. Entonces, y la gente comienza a actuar en base al pensamiento. Imagínate, José, que un pensamiento filosófico, es decir, que tengan amor a lo que piensa un líder, un pastor, y ese pensamiento no proviene del Padre, ¿cuánto daño puede ocasionar a la congregación? Porque lo va a defender su pensamiento. Acuérdate que un filósofo es amor a lo que piensa, amor a sus pensamientos. Entonces comienza a defender su pensamiento y aún por encima del pensamiento de Dios, hace a un lado la palabra de Dios o trata de acomodar su pensamiento a la palabra de Dios. Y nosotros no acomodamos lo que pensamos a la palabra de Dios. Nosotros nos acomodamos a lo que ya está escrito. Es al contrario, ¿verdad? Entonces es donde la gente se ha equivocado muchísimo al permitir que el pensamiento entre. Por eso decía en Colosenses, mira bien, ten cuidado, hasta viene así en el griego, blecto, ten cuidado de cómo percibes las cosas que te rodean. Mira bien, ten mucho cuidado de cómo vas a percibir lo que te dijeron, cómo vas a percibir lo que estás viendo. Y el Señor, si te das cuenta, siempre estaba mirando con mucho cuidado. Si a quién me tocó, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Si ves que hay mucha gente, ¿quién me tocó? Señor, entonces, ¿qué pasaba ahí? Que el Señor siempre, cada paso, cada movimiento, cada respiración, cada parpadeo estaba controlado por el Padre, de manera que sentía que salía poder. Que de manera que cuando decían, Jesús, hijo de David, acá estoy. Y él tenía misericordia. El Señor, ¿quieres que los quitemos? ¡Hey! Tengan misericordia. Porque siempre su pensamiento estaba sujeto a la dirección del Padre. Dijo, mi pan y mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y decía, yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre quiere. Entonces, nos está enseñando que su pensamiento, que su voluntad, que lo que hacía, que lo que pensaba, que lo que tenía de intención, todo estaba sujeto a una dirección.
que era la del Padre. Entonces, cuando dice en Corintios, 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo, es exactamente lo mismo. Tenemos cada imaginación, cada intención, cada cosa que hacemos debe estar sujeta a la dirección del Señor. Y así es como puede cambiar la congregación, pero primeramente nuestras vidas. Y entonces, eso va a dar fruto. Claro que sí. Obviamente que es como decías acerca de la infiltración de tantos pensamientos de afuera, como de repente una idea de un religioso que quiere implantar una idea que no está puesta en la palabra de Dios. Fíjate que es algo muy significativo mayormente dentro de nuestro contexto cultural, que venimos, querramos o no, de un contexto romano, católico romano, y ese contexto hace que en su momento quienes provienen de ese entorno seguían a un papa. Bueno, hoy no siguen a un papa, siguen a varios papas en diferentes iglesias. Y el problema es que el punto, tú acuñaste una vez una palabra que decías, es que aman a un hombre y su nombre, ¿no es cierto? Y es algo muy fuerte porque es parte de nuestra naturaleza humana. Hay algo ahí que nos lleva a pensar justamente hacia dónde van nuestros pensamientos. Es ahí, fíjate que en el libro de Hechos la palabra habla que aún habían hermanos que corrigieron, o mejor dicho, observaron las palabras del apóstol Pablo, a ver si eran correctas, y de esta manera, de esta forma, hay algo que nos va enseñando la palabra acerca de nuestra relación, en nuestra relación espiritual, que tiene que ver directamente con Dios, no tiene que ver con una persona, sino que tiene que ver con el Señor. Obviamente que, como decíamos o dijimos en su momento, que nosotros los predicadores somos meseros que llevamos la comida hacia los comensales que son cada uno de los creyentes. La comida la hace el Señor, nosotros únicamente la llevamos. Pero es aquel hermano, incluyéndolo nosotros, quienes tenemos que alimentarnos de Cristo, que comer del Señor. Y es ahí donde creo que radica el punto, ¿no? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo una manera de pensar? ¿Estoy siguiendo una teología de moda? ¿O estoy siguiendo lo que la palabra de Dios me está indicando? Porque cuando escuchamos una plática como esta decimos, bueno, pero ¿cómo lo bajo a mi realidad? Y vimos en primera instancia, como dijiste, que Dios trae paz y Él se lleva toda la gloria, ¿sí? Y si queremos ahondar más en ese tema, tenemos que escuchar la predicación del domingo pasado que compartiste, ¿bien? Y en segunda instancia, poder entender que nuestra relación espiritual es con Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto? Sí, tienes mucha razón al decir que se ha infiltrado todavía el pensamiento que muchos vienen arrastrando y llegan a los pies de Cristo. Y si te das cuenta, lo primero que dice el Señor después de que te conviertes, la palabra convertir lleva dos cosas muy importantes. Número uno es fe y también arrepentimiento de pecados. Porque si no hay arrepentimiento de pecados y hay fe, pues los demonios también creen. Entonces, y si hay arrepentimiento, pero no hay fe, te haces un moralista nada más. Son dos cosas para poderte convertir, poder nacer de nuevo. Y la palabra conversión, eso significa volverte a. Es decir, te vuelves al camino del Señor donde están las verdades absolutas, ya no hay relativo, pero también donde tú ya dice Gálatas 5:24, que tú ya mueres. Dejas de ser ciego. Sí, no, y exactamente, se te cae toda la careta, pero también mueres a tus deseos, mueres a tus planes, mueres al ego, y ya Dios es el que hace todas las cosas, tú ya es el que te da la dirección, ya, en todo. Tus pensamientos están sujetos a la obediencia de Cristo. Tus acciones están sujetas a la indicación del Espíritu Santo. Tus respuestas están ligadas al pensamiento de Dios. Y si de esa manera caminamos, se llama la vida espiritual del creyente. Entonces, cuando tú decías que alguien sigue un logotipo, es muy peligroso para el creyente. Hay gente que dice, si esta iglesia no se llama así, no me voy, no me gusta reunirme aquí. Pero espérame, ¿quiere decir que estás menospreciando la palabra?
y nada más por un logotipo o un hombre. No, es que si aquí no está el hermano Tacita, yo me voy aquí porque el hermano Tacita tiene la unción de Dios. Y es que es una verdad relativa. La verdad absoluta es la unción del Santo está en todos vosotros. El Espíritu Santo. Entonces, la gente no se da cuenta que está haciendo precisamente lo que acabas de decir, como un papa, ¿no? Un papado. Y ya se somete a todo lo que diga el papa. Parece que dice el pastor a nivel mundial, dice, vamos a hacer esto, y todos así, hacen lo mismo. Y ahí es donde surgen las corrientes doctrinales, precisamente, por falta de lo que dijiste, de la conexión, de la relación con el Padre. Ese pensamiento se pierde cuando escuchas el pensamiento del hombre y comienzas a seguir el pensamiento del hombre. Y así surgen las sectas. Y así es como surgen precisamente el cristiano, se comienza a ser religioso, se convierte en un cristiano religioso porque su pensamiento permite que más bien él no quiere transformarlo. Porque la Biblia comienza a hablar que después de la conversión, inmediatamente dice, renueva tu mente. Porque la renovación depende de ti, fíjate. O sea, tú dices, pero está el Espíritu Santo, sí, pero Él ya hizo la obra del Señor Jesucristo, la obra perfecta, la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, que es la salvación. Ahora depende de nosotros muchísimo dejarnos guiar por el Espíritu Santo y también permitir que nuestro corazón sea transformado, pero nuestra mente, dice Romanos 12:2, dice, no te amoldes a este mundo. No permitas que te hagas como un molde, como todos los demás. Dice, no, renueva tu mente, renueva tu pensamiento, renueva todo, porque todos venimos jalando cuando llegamos a los pies de Cristo, pues parte de la cultura, número uno, número dos, la educación que nos dieron en el hogar, probablemente también forma parte de la personalidad de algunos, o de su temperamento o carácter, en el que muchos de ellos dicen, no, mi madre me enseñó esto y esto voy a seguir. Otros dicen, mis padres me enseñaron esta religión y así nací y así me voy a morir. Y te das cuenta que son pensamientos, la palabra tradición significa realmente transmisión, se transmite de generaciones en generaciones y no permiten que ser renovados en su manera de pensar. Renuévate, renuévate, y eso es lo que la Biblia siempre nos está diciendo, renueva tu mente, renueva tu mente. Mira, cuando Satanás toma el control de la mente del ser humano, es controlado a hacer lo que no quiere hacer, porque la mente de ahí está todo el asunto. O sea, del corazón salen las cosas, ya sabemos lo que dice la Escritura, los malos pensamientos, la idolatría, el adulterio, los homicidios, de todo de ahí del corazón salen. Entiendo eso. Pero cuando en la mente Satanás está trabajando ahí en la vida de alguien, de ahí salen todas las cosas. Y un creyente, fíjate, un creyente que su mente no la renueva y permite que llegue un pensamiento del enemigo o un pensamiento de un amargado, vamos a decir, que penetra el corazón de él, la mente de él comienza a transformar y a controlar su cuerpo, porque se dañaron los sentimientos, que es el alma. Por eso dice en Salmo 23:3, que dice que Jehová restaurará el alma, que es la misma palabra confortar. Jehová confortará al alma, habla de restaurar. Entonces, hay una restauración del alma, una restauración interna, para que nuestra mente esté funcionando al 100%. Si nosotros no permitimos que dentro de nosotros haya una restauración bíblica, pero bíblica, porque algunos pueden tener una restauración momentánea, yendo a un psicólogo, yendo a un psiquiatra que les dan medicamentos y se sienten bien durante un momento, pero después de eso, ¿qué sucede? Que regresan a lo mismo o se hacen dependientes de las pastillas. Y la Biblia nos dice, no. Mira bien, que nadie te engañe con esos pensamientos. Pon toda tu mente, pon toda tu confianza, pon toda tu vida a los pies del Señor. Sujeta tus pensamientos a la guía del Espíritu Santo. Y te dice en Filipenses, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable. Y entonces, ¿por qué? Porque es tan importante los pensamientos que sean absolutos, bíblicos,
para poder caminar en el Espíritu, José. Correcto. Y el fruto, como decíamos, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos aquellos elementos que solo Dios puede dar. Para aquel que no conoce a Cristo, esto es ciencia ficción, es morir en el intento. Para aquellos que conocen a Cristo y que están escuchando en esta noche, puede ser el principio de una transformación en su vida. Puede ser que de alguna manera fueron guiados por pensamientos que vinieron de afuera, pensamientos del mundo, pensamientos de ciertos religiosos, pensamientos que de alguna forma fueron trabajando su mente y su corazón y le trajeron amargura a sus vidas. Algo muy significativo que compartiste hace unos minutos atrás y en esta semana fue justamente el tema de que aquellos pensamientos, aquella obra del Espíritu que viene a través de la palabra de Dios, glorifica a Dios. ¿Mm? ¿Podés explicarnos un poquito más ello? ¿Cómo es? O sea, yo quiero imponer mi pensamiento y ¿cómo es un pensamiento que viene de parte de Dios? Sí, bueno, mira, lo que pasa es de que la forma en que tú aceptas una idea determina también la manera de ser con los demás. Okay. En otras palabras, tú eres o tú haces lo que haces por las ideas que tienes en la mente. Uh-huh. Y cuando permites que el Espíritu Santo tome el control, la Biblia habla de una llenura del Espíritu Santo. Este verbo habla de pleró, que habla de un gobierno. Cuando tú permites ser lleno, es decir, gobernado por el Espíritu Santo, cada acción, cada movimiento, cada palabra, cada intención, por eso Dios juzga las intenciones, son gobernadas por el Espíritu Santo. Entonces, al ser sometido tu pensamiento por el tuyo a la guía del Espíritu Santo, hay una conexión directa con el Padre y obviamente hay un fruto, porque dice la Biblia que Él ordena nuestros pasos. Él da dirección, es la lámpara ya. Entonces, los elementos que necesita todo cristiano para ser guiado correctamente, número uno, y todos lo tenemos, el Espíritu Santo. La unción del Santo está en nosotros los cristianos. Número dos, la palabra de Dios, que es la profecía más segura a la cual hacemos bien a estar atentos y permitir que nos guíe de día y de noche. La palabra de Dios. Entonces, esas dos cosas son tan importantes para que nosotros podamos ser transformados estos pensamientos y glorificar a Dios en lo que estamos haciendo, que serían las obras que Dios preparó de antemano, que dice en Efesios 2:10. Dios preparó todo. ¿Te acuerdas cuando Pablo quería ir a un lugar y el Señor se lo prohibió? Y quería ir a otro y el Señor se lo prohibió. Y Pablo le dijo, no, mira, allá te espera, le dice a Pablo, allá te espera un hombre que te miró en visión. Entonces Pablo se levanta y va, y eso es cuando eres guiado y va a dar un fruto. Pablo allá va a dar un fruto y está glorificando a Dios en su manera de pensar y en su manera de actuar. Y de la misma manera, Ananías también estaba orando ahí cuando el Señor le dijo, Ananías, levántate y vete a tal lugar, y ahí está Saulo de Tarso, y oras por él. Y Ananías cuando entra, probablemente mucha gente ya puso atención a lo que voy a decir. En cuanto entra Ananías, le dice, hermano Saulo. Ya no le dijo Saulo de Tarso, el que persigue a la iglesia, le dijo hermano. ¿Quién le reveló que ya era hermano? El Padre. Entonces, lo que él estaba haciendo estaba honrando a Dios. El pensamiento de Ananías estaba gobernado por el Espíritu Santo. Otro podría haber dicho, no, vamos a ver si eso no es. Sin embargo, fue guiado por el Señor, muy profundo, sí. Sí, y es ahí donde nos damos cuenta que el fruto que estaba dando, o que de eso, de Ananías, nada más y nada menos, que ya me imagino los nietos de Ananías. Mi abuelito oró por Pablo. Entonces, ¿cómo? Por el apóstol Pablo, mi abuelito dice que Dios, el Espíritu Santo, mira, esas historias debemos de platicarle a nuestros nietos cuando tengamos. Dios, el Espíritu Santo nos guió a hacer esto. Pero mira lo que estoy diciendo, el Espíritu Santo nos guió, no mi idea,
no mi pensamiento, no mi filosofía, el amor a mis pensamientos, el amor a mis ideas, el amor a mis proyectos, el amor a mi ministerio, el amor a la extensión de lo que se está haciendo grande en los ministerios. No, 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 no. El Espíritu Santo me llevó a tal lugar. Al grado que dice que el Espíritu Santo llevó también al Señor Jesús y dice que regresó lleno del Espíritu. Y eso dice también en Hechos 10:31, dice que así, no, ¿cómo no? Dice, y habla de la llenura al Señor Jesucristo. Dice, y este anduvo haciendo bienes y milagros. Es decir, gobernado en todo momento por el Espíritu Santo también. Obviamente en su área humana, ¿verdad? Gobernado ahí. Y eso es tan importante para nosotros, para dar gloria a Dios en lo que pensamos, es que debe de estar ligado con la intención de Dios, número 2, con el propósito de Dios, y 3, con la instrucción de Dios. Si nosotros permitimos eso, vamos a estar honrando a Dios con nuestra acción y nuestra intención. No solamente la acción, porque muchos hacen con una mala intención. No, vamos a honrar a Dios con la intención y la acción. O sea, que lo que estoy haciendo lleva la intención del Espíritu Santo, de hacer lo correcto, porque alguien puede decirte a ti una verdad con una mala intención. Mira, hay gente que te dice una verdad porque están amargados, lleva una mala intención, contaminarte. No lleva la intención de que tú conozcas esa verdad, porque hay verdades que como no son absolutas, en lugar de edificar, contaminan el corazón del hombre, aunque sean verdades. Y las verdades absolutas siempre edificarán, pero la verdad absoluta siempre va acompañada, escucha bien, de amor. Es correcto. Siempre. Porque es Jesucristo. Él es amor, Él es vida, Él es la resurrección, Él es el pan, Él es el camino, Él es la verdad, es el Dios de la paz, el Dios de la fe, el Dios de la paciencia. Él es todo para nosotros, José. ¿Verdad? Perfecto, perfecto. Justamente la misericordia de Dios es algo muy significativo y como decías, teológicamente hablando, Dios mira la intención del corazón. Y esa intención, llevándolo al plano donde tú lo estás planteando justamente, a una intención que es coincidente con el obrar de Dios. Justamente el apóstol Pablo habla de la intencionalidad del corazón hipócritamente, diciendo, si yo hablase en lenguas y hiciese esto y no tengo amor, vengo a ser como nada. Y esto significa justamente lo que tú estabas diciendo sobre la intención del corazón. Y para ver esa intención del corazón es necesario que podamos tener esa comunión, ese discernimiento. Y también, Ernesto, es muy significativo en todo esto que nuestra relación con Dios es una relación personal, no es una relación que pasa a través de un intermediario, que es ahí donde muchas veces tendemos digamos, a distorsionar esa verdad absoluta de la palabra. Es verdad de que los pastores estamos para instruir, para capacitar a los santos para la labor de su ministerio, pero al final del día, un buen pastor es aquel que relaciona a sus ovejas con Cristo. Esto es muy importante. Entonces, de esta manera, yo como oveja de tu congregación puedo, en algún sentido, saber de que así como a Dios a ti te habla, a mí también me habla, y lo que a Dios te está hablando, a mí me está confirmando lo que Dios puso en tu corazón. Es esa unidad en el Espíritu, es esa mentalidad que tenemos en Cristo y que nos ayuda justamente a experimentar este poder sobrenatural de Dios en nosotros. Qué profundo. Creo que esta enseñanza vamos a tener que mirarla unas cuantas veces para extraer cada principio que el Espíritu Santo aquí está colocando para edificación de quienes hoy están escuchando y los que escucharán también. Es importante lo que acabas de decir. El compromiso que tenemos como pastores, alguien que trabaja en el ministerio, alguien que fue llamado por Dios al ministerio, la manera de honrar el llamado de Dios y la manera de honrar el ministerio y sobre todo glorificar a Él es exaltando a Cristo. Que la gente siempre se canse de escucharte que los llevas a Cristo. Primero Dios y después el pastor o después otra cosa, pero no primero el pastor.
Y ese ha sido el error de mucha gente. Sienten que el pastor los apapacha, que el pastor los abraza, que el pastor, aquí estoy yo para darte un abrazo, que te quiero. Eso es secundario. Eso es secundario. Yo creo que primeramente Cristo, y yo he enseñado a la congregación, no sé si hay gente conectada de la congregación ahorita, pero que nunca vayan conmigo si primero no fueron con Dios, porque es una ofensa para el Señor. Y en cierta manera me ofende a mí, porque me quieren poner en el lugar que no me corresponde. Y les digo, vayan primero con el Señor y después vengan a buscar la confirmación. Es que ese es el punto. O sea, quieren aprender a desarrollar los sentidos espirituales mediante la instrucción pastoral. No, los sentidos espirituales se desarrollan en la relación con el Padre. Y es cuando, primero yo les digo, primero vayan con el Señor, pídanle consejo al Señor, díganle qué tienen que hacer en este asunto y luego vengan acá conmigo. Pero esa venida debe ser para confirmación. Aunque algunos en su inmadurez de oveja, que es normal también, no alcanzan a percibir la indicación que Dios les dijo, entonces el pastor ahí sí está para darles la instrucción y el consejo y la guía, ¿verdad? Claro. Pero siempre, José, como pastores tenemos el compromiso de llevar a la gente a Cristo. Siempre a Cristo, siempre a Cristo. Y primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo. Nosotros, quién sabe si estamos en el último lugar o a lo mejor en el lugar debemos estar en el corazón de ellos. Primero Cristo sobre todas las cosas. Y ya después, bueno, lo consultó con su esposa o con su esposo y luego vamos con el pastor. Pero primero Cristo. Eso, tienes mucha razón al comentar eso. Y qué bueno, porque es un punto en el cual la gente que está escuchando debe de saber que sus pastores no se equivocan al llevarlos a Cristo, que es la principal función por el cual el Señor nos llamó, porque sabe que le íbamos a honrar, porque sabe que le íbamos a guiar a la gente a Cristo, porque Él es el pastor, el príncipe de los pastores, pero a fin de cuentas es el obispo de las almas. Amén, amén. Dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros lo que declaramos es lo que el apóstol Pedro dice en función del sacerdocio de todo creyente, ¿no? Uh-huh. Y esto significa mucho en esta labor pastoral, pero en esta labor relacional con Dios, que es lo más importante. Porque de esta manera los pensamientos que van generándose en la vida de los hermanos son guiados por el Espíritu, no movidos por, digamos, la emoción, pues, de algún momento. Y la intención del corazón es justamente el amor que Dios ha puesto en su corazón, amando al Señor y preservando la comunión de los santos, que esto es muy significativo. Es muy importante. Qué bueno, Ernesto. Sí. Sí. Y mira, José, para añadir un poquito de lo que comentas, para nosotros como ministros, como pastores, es más fácil hablar que escuchar. Porque el mensaje debe ser primero escuchado para poder ser hablado. Entonces se hace sencillo hablar lo que ya escuchaste. Porque, y de esa manera debe ser también el asunto en las ovejas. Para poder actuar ellos y accionar la fe y accionar los principios de las verdades bíblicas que se encuentran aquí, verdades absolutas, primero tienen que aprender a escuchar para poder hablar y moverse en lo que escucharon. Pero tener cuidado porque siempre hay dos voces. Yo considero tres. La del Señor, que siempre le está hablando a las ovejas, la de Satanás, que quiere entorpecer, y la de los hermanos que se sienten santos, pero son religiosos, que utilizan más la carne que las cosas espirituales, que intervienen por la influencia que tienen en la persona y hasta pueden doblarlo, torcerlo, y el hermano, si no discierne, se puede creer a eso. Yo comentaba también algo el domingo, que cuando alguien dice, oye, ¿puedes orar por tal persona? Sí, ¿cómo no? Y es bueno orar por un enfermo, hay que tener misericordia, hay que hacerlo, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y creer, que dice eso la palabra de Dios. Pero también es muy importante trabajar en el pensamiento del enfermo, porque
si el enfermo sana y lo dejas con ese pensamiento en el que Cristo no es exaltado, en el que va a sanar, Él le va a dar la honra y la gloria a no sé qué. Puede ser a una imagen, como puede ser a ti mismo cuando tú no hiciste nada. Entonces, primeramente, yo les decía, vamos a evangelizar a este enfermo. Vamos a tratar de que cambie su pensamiento, de que ese pensamiento filosófico que ha infiltrado el mundo en su corazón, porque el pensamiento del mundo siempre está en contra del pensamiento de Dios, por eso nos convertimos en sus enemigos. El que ama a Dios se constituye enemigo del mundo. Entonces, el pensamiento del mundo, la filosofía del mundo está en contra del pensamiento divino. Y cuando este ha invadido a alguien que está enfermo o a un creyente, pero ahorita estamos hablando de un enfermo, primero hay que hablarle de Cristo para que el pensamiento de él cambie y él pueda aceptar que es un pecador, llevarlo a los pies de Cristo y después de esto orar por él. Claro. Pero nosotros hacemos lo contrario, mucha gente. No, claro, obra exclusiva del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo convence de pecado a la persona. Pero claro, es lo primero, lo más significativo en ese sentido. Ernesto, excelente. Sí, sí. Veo que... Yo digo que hay que trabajar de esa manera, José, y enseñar a la gente que es importante siempre, sí orar por los enfermos, pero yo creo que es más importante para el Señor el alma que la sanidad física, porque a fin de cuentas puede sanar y después de un tiempo el Señor le dijo a aquellos que oró por ellos ciegos y le dijo, ¿y dónde están los otros? Los otros nunca regresaron a agradecerle al Señor y aquel regresó. Aquel regresó ahí con el Señor. ¿Por qué? Porque sabía, de aquí es el asunto. Aquí es donde debo de estar. Tuvo que cambiar la mente, él también, su mentalidad. Probablemente era una mente religiosa o alguien que estaba buscando nada más el favor de Dios y ya no regresan. Yo recuerdo una persona hace años que estaba en una silla de ruedas y esta persona, estábamos orando por ella, pero de repente uno de los que estaba ahí le dijo, oiga, ¿usted está bien físicamente? Y dice, no, pues ¿cómo estoy bien físicamente si estoy aquí en la silla de ruedas? Y le dijo, ¿y emocionalmente? Y hubo un silencio. Y dijo su hija, pues él, fíjate, mira lo que dijo, es mi madre, dice, y no quiere nada con su hijo, con mi hermano. Lo odia. Y esa señora estaba en silla de ruedas a causa del odio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Orar por lo físico para que se levantara? ¿O cambiarle su manera de pensar de que debe de haber amor, perdón, reconciliación con su hijo? Pues nos fuimos a esa área del alma, que es donde el alma están las emociones del hombre. Está ahí en el alma, está precisamente lo que controla esa área de la personalidad del hombre, del actuar. Y estuvimos evangelizándole, predicándole, y cuando ella aceptó perdonar, mira, José, no oramos por ella, se levantó. Entonces, te das cuenta que la enfermedad del alma es poderosa. Oh, sí. Pero también, por encima de eso está el poder de Dios, ¿no? Que la levantó una vez que aceptó que estaba ahí a causa de una amargura contra su hijo, fíjate, contra su hijo. Y eso puede pasar. Y es porque la gente no se da cuenta que esos pensamientos se infiltran en su corazón por alguien más. Probablemente alguien inyectó un mal pensamiento a esta señora diciéndole, ay, lo tienes que perdonar y mira lo que te hizo. Y ese pensamiento germinó en el corazón de ella que la llevó hasta caer en una silla de ruedas. Y ahora, si alguien me preguntara, ay, sí, ¿cómo salgo de estos pensamientos? Porque el pensamiento del mundo se ha infiltrado tanto aún en familias cristianas, que ellos se han amoldado a estas familias cristianas. Y hay familias que dicen, no importa que mi hija tenga un novio que no es cristiano. Hay familias cristianas que piensan así. Pero no saben el peligro de que el hijo o la hija tenga un novio que no es cristiano. ¿Qué peligro es? Que no va a haber una unión espiritual cuando lleguen a casarse. O sea, no va a haber un mismo pensamiento, ahí está el asunto. Uno va a estar moldeado al pensamiento del mundo y uno va a estar moldeado al pensamiento bíblico. Va a haber un choque. Si dentro de uno hay guerra entre la carne contra el espíritu, imagínate ya cuando se llega a un matrimonio así,
Es terrible. ¿Y cómo voy a salir de esto? La gente se ha equivocado porque en la búsqueda de la verdad ha inventado las verdades una solución relativa. Es decir, dicen, buscan la verdad y dicen, ¿pero quién me formó? No, pues vienes del chango. Y creen. Y otros dicen, no, naciste de la nada. Y le creen. Y para dar soluciones rápidas, el mundo comienza a aceptar el pensamiento de mucha gente, que puede ser un matrimonio homosexual, que puede ser el aborto, y eso se puede infiltrar dentro del cristianismo. Que haya cristianos que te peleen y te digan, no, ¿y por qué no? ¿Y por qué está mal? ¿Dónde dice eso? Sin darse cuenta que por buscar una verdad absoluta, porque el único que puede dar las verdades absolutas es Cristo. Es el camino, es la respuesta, es la verdad, es la vida, es el que produce la vida en nosotros, es el único. Y por la gente, por buscar la verdad y no encontrarla como Pilato, que dijo, ¿y qué es la verdad? Le preguntó al Señor Jesucristo, ¿y qué es la verdad? Imagínate, alguien estando en un lugar, siendo presidente, que no conozca la verdad, siendo gobernador de su estado, que no conozca la verdad, siendo el alcalde de la ciudad, que no conozca la verdad, siendo pastor de una congregación, que no conozca la verdad. Pobre gente. Porque las respuestas que va a dar no van a ser absolutas, van a ser relativas, van a ser momentáneas para calmar el corazón y la mente de ellos. Pero al que conoce la verdad, de lo que me preguntabas hace rato, toda su accionar será siempre honrar a Dios, porque sabe que el camino, la verdad absoluta, la verdad divina es Cristo, y que todo lo que tiene que ser tiene que estar ligado a la dirección del Espíritu Santo y honrar al Padre, siempre y en todo momento. La verdad es simplemente la realidad de quién es Cristo, no es la apariencia de quiénes somos nosotros, y en eso se ha equivocado la humanidad. Amén, amén. Es cierto, hay una lucha. El mundo viene viciado con el pecado y la gente viene con ese mundo a la iglesia. El problema es que a veces toda esa forma de vida, entiendas en todo el decorado que pudiste compartirnos, quiere de alguna forma imponerse. Y es ahí donde justamente solo la obra del Espíritu y la enseñanza en la palabra puede ayudar a cada hermano en la fe a poder ser transformados en una verdad que, como tú decías, no está por dentro, no es mi verdad, es la verdad que está en la palabra. Entonces es ahí donde nos confrontamos a ese trato, ese trabajo de Dios que Dios hace en nosotros. Eso tan profundo que llamamos madurez espiritual, que tiene que ver con que ponemos por práctica aquello que dice la palabra y que de alguna forma nos confronta. Algo que decías que es muy significativo, hablando acerca del sufrimiento, y que ya lo hablamos en diferentes oportunidades, diferentes programas, en cuanto a que el sufrimiento puede colaborar con las personas, pero lo que cambia realmente, lo que el Espíritu Santo hace es que haya una rendición en nuestra vida. Y cuando nos rendimos, es ahí donde Dios empieza a obrar. Cuando nos rendimos a su palabra, porque por ahí puedo batallar con, no, yo creo que así tienen que ser las cosas, así tienen que ser. No, yo le creo a esta persona, yo le creo a fulano, yo le creo a mengano. Bueno, pero es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a creer en su palabra y permanecer en su palabra. Y es lo que tú estabas comentando, Ernesto, de una forma tan pastoral, tan precisa, tan profunda. Justamente me estaban escribiendo diciendo que estas son las verdades que tú ya vienes enseñando hace bastante tiempo en la congregación. Lo que en este momento muchos hermanos están confirmando dicha palabra, porque están escuchando lo que Dios ha hecho en sus vidas y los está ayudando a madurar en su crecimiento espiritual. Ernesto, se nos ha pasado ya, bueno, la hora, te dije. Es algo, te dije que se nos iba a hacer corto. Y la verdad que para mí fue rapidísimo.
¿Quisieras ir concluyendo con alguna palabra extra? Una palabra, porque ya nos ha dado mucha palabra, pero algo específico para los oyentes, para la iglesia aquí en Houston, Sí. algo que Dios ponga en tu corazón. Sí, quiero comentarles que dice en Romanos 1, 18 al 22, y habla precisamente del pensamiento del hombre, que dice que ellos amaron más la mentira que la verdad de Dios. Que tengan cuidado a que amen más al pensamiento, la idea de un hombre, que eso se llama filósofo, o alguien que está pensando, aún siendo cristiano, tengan cuidado de no amar más el pensamiento del hombre que amar el pensamiento de Cristo. Por eso dice, vestíos, dice la Biblia, del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aclara, vístete del Señor Jesucristo, porque tenemos que estar vestidos para poder enfrentar lo que está el mundo, la carne y Satanás. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un gusto estar conectado con ustedes. Amén. Ernesto, ¿quisieras orar por Houston? Hoy estamos pasando por una gran tormenta, al menos saliendo de ella, aquí en la ciudad. Bueno, la ciudad creo que va para, no sé si llegará a North Carolina. Pero, sí, claro, con todo gusto. Pero y orar por los hermanos y por cada persona que esté escuchando y cada persona que escuchará esta enseñanza. Así es, con todo gusto. Señor, gracias por este tiempo que permitiste estar conectado en esta charla en la cual tu espíritu fue el que estuvo inspirando cada palabra y hablando a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, ahí en nuestra alma, porque tú eres el que conoce el espíritu del hombre, Señor. Y cada palabra que surgió y que se habló el día de hoy, en cada sílaba, en cada expresión, te honramos a ti y te exaltamos como el único Dios verdadero, como el único que necesitamos para caminar en este mundo, Señor, en esta vida, Señor. Te necesitamos y te honramos en todo minuto, en cada segundo, y con cada respiración. Gracias por darnos esta oportunidad de conectarnos con tanta gente tan valiosa y tan bella que es tu pueblo, Señor. Pedimos que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo y a alguien que escuche esto, que no te conozca, Señor, que tu Espíritu Santo le llegue a su corazón y le revele quién eres tú, Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, Señor. ¿Qué es lo que nos ofreces? Te pido por tu protección, por nuestros hermanos en Houston en este tiempo de estas lluvias. Señor, que por allá estés y también a la vez trabajando en los corazones de ellos y de todos aquellos que nos escuchan en las redes. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, José, por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. A ver si te podemos convocar a otro próximo programa donde seguramente podrás responder muchas preguntas que han hecho los hermanos. Pero hoy se nos fue todo el tiempo y sí, por ello. Fue algo maravilloso. Nos vemos entonces. Dios les bendiga. Claro que sí. Chao. Adiós.